Para empezar, en el puesto 22 está la final de Estados Unidos 1994. Si bien en esta final ambos equipos tuvieron oportunidades de gol, esta es considerada la final más aburrida en la historia de todos los mundiales. Terminó 0-0 y de hecho se tuvo que decidir en la tanda de penales. Para mí lo único que salva a esta final es que se enfrentaron las dos selecciones más grandes del mundo, Brasil e Italia. Sin embargo, eso no quita que esta final perfectamente se merece el último puesto. Y en el puesto 21 se encuentra la final de uno de los mejores mundiales de la historia, la final de Italia 1990. A pesar de que el 1990 fue un año en el que hubo un mundialazo, lamentablemente la final es bastante floja. Y no lo digo porque tenga la bronca de que Argentina haya salido subcampeón, sino porque claramente se vio que el arbitraje estuvo choreado, entre comillas, y ese penal que le cobran a Alemania a 5 minutos del final, hay que seguir viendo si realmente fue penal o no. Así que por ser una final bastante sucia y que se resolvió con un penal a 5 minutos del final, para mí se merece el puesto 21. En el puesto 20 se encuentra la final de Italia 1934. A ver, quizás algunos digan de que por qué pongo a la final de 1934 como mejor que la de Italia 90. Pues porque el partido tiene pinta de ser que fue un partido bastante entretenido. Empieza ganando Checoslovaquia a 10 minutos al final, se lo empata Italia y en la prórroga gana Italia 2-1. Y si bien fue una final que ocurrió hace muchos años y claramente Italia estaba bajo la presión de Benito Mussolini, para mí se merece perfectamente el puesto 20. Y me parece que ya es hora de iniciar con una final bastante reciente, la de Sudáfrica en el 2010. A ver, esta es una final interesante. España-Holanda, quienes jamás se encontraron en estas instancias. Y bueno, el golazo de Iniesta es un gol que me encanta. Pero en sí esta final fue dentro de todo, si bien hubo oportunidades de gol bastante claras y fue más o menos entretenido, también hubo momentos en los que se podía hacer medio larga la final, considerando de que el gol recién llegó en el minuto 116. Pero por ser una final relativamente interesante con dos rivales bastante parejos, me parece que el puesto 19 no está mal. Y quizás el puesto 18 sea algo polémico, pero yo no tengo ningún tipo de dudas que este puesto lo ocupa la final del 2014. O sea, fue una final un poco sucia, con varias ocasiones de gol, y bueno, no me pueden negar que esa pelota que le saca Neuer a Higuaín es un penalazo, pero fue más entretenida que la del 2010, y bueno, el gol de Götze es realmente un golazo, pero para mí está merecidísimo el puesto 18. Y para el puesto 17 toca ver una final bastante antigua, la final de Chile 1962. En esta final se encontraron Brasil y República Checa, y por lo poco que se puede ver en cuanto a grabaciones de la final, parece que fue un partido bastante entretenido y con varias oportunidades de gol. Empezó ganando Checoslovaquia 1-0 y Brasil se remontó y se lo dio vuelta 3-1. Y si bien esas selecciones ya se habían encontrado en fase de grupos en ese mismo mundial, partido en el que habían empatado a 0, teniendo en cuenta de que hubo superioridad por un solo equipo y que fue una final que ocurrió hace muchos años y por lo tanto no es el mismo fútbol de ahora, para mí el puesto 17 se lo recontra merece. Y en el puesto 17 está la final de seguramente el peor mundial de los últimos años, la final de Japón-Corea del Sur 2002. A ver, o sea, de las finales en las que se han encontrado las selecciones más grandes del mundo, las cuales son Brasil, Italia y Alemania, esta claramente no es la mejor, pero fue interesante y fue más que disfrutable. Quizás los goles de Ronaldo Nazario llegaron un poco tarde, pero eso no quita de que la final fue más que decente y ver un partido en la era de oro de jugadores como Oliver Kahn, Miroslav Klose, Nazario, Ronaldinho, etc.
es un deleite. Quizás el puesto de ahora va a ser muy polémico, pero yo no tengo dudas que el puesto 15 para mí lo ocupa la final de 1938. Empieza ganando Italia 1-0, se le empata a Hungría la siguiente jugada. Italia hace el 3-1, Hungría hace el 3-2 y luego Italia ya hace el 4-2. A ver, o sea, si bien esta final tiene los mismos defectos que la del 34, que ocurrió hace demasiados años y además estaba todo el tema de Benito Mussolini, por más de que este mundial no se celebró en Italia, para mí tiene pinta que fue una final hiper entretenida, así que para mí este puesto lo ocupa esta final. Además de que fue la que consagró a Italia como bicampeona del mundo. Y para terminar con la polémica, vayamos con el puesto 14. Y este puesto lo ocupa la final de Uruguay 1930. La razón por la que esta final no está tan abajo no es solo porque Uruguay haya remontado con 3 goles a Argentina en el segundo tiempo, sino porque se trata de la primera final y el primer campeón del mundo. Y por más de que haya ocurrido hace casi 100 años, para mí eso ya es un montón. Y en el puesto 13 se encuentra una final muy reciente, la del 2018. Goles en contra, golazos, bloopers. Realmente no entiendo por qué a varias personas no les parece una muy buena final esta. Porque yo realmente la encuentro muy entretenida y realmente mucho mejor que la de las últimas ediciones hasta ese momento. Así que para mí el puesto 13, Rusia 2018. Y quizás algunos piensen que la final que está en el puesto 12 debería estar más arriba, pero yo no tengo ningún tipo de dudas de que este puesto se la lleva la final de Alemania 1974. O sea, quizás para algunos piensen de que esta es una final legendaria, y lo entiendo, ya que la jugó la naranja mecánica de Johan Cruyff y fue la última final de Franz Beckenbauer. Pero fue un normal 2-1, encima con 2 de los 3 goles de penal. Y entiendo que el contexto la favorece demasiado, pero si lo vemos futbolísticamente, para mí no pasa el puesto 12. Y eso es todo lo que tengo para decir. Y antes de ver las que para mí conforman el top 10 de las mejores finales, veamos la de Suecia 1958. A esta final llegaron el anfitrión y Brasil, y si bien Suecia se adelantó, Brasil se lo dio vuelta y se lo ganó 5-2 con 2 de los mejores goles de Pelé en su carrera, seguramente. Y si bien tiene pinta de que fue una final hiper entretenida, de hecho pueden encontrar un buen resumen en YouTube, los defectos que tiene esta final no me hacen posicionarla en un puesto muy alto. Y es que fue una final que ocurrió hace muchos años y además fue pura superioridad de Brasil en el marcador. Y además yo considero que la final que le sigue es lo que realmente se puede llamar una final legendaria. Pero esta final está en el puesto 11, más que nada porque fue la única final en la que un país sudamericano gana la copa en un país europeo. Y ahora sí llega el turno de una final legendaria, la final de Alemania 2006. En esta final se encontraron Francia e Italia. El partido terminó 1-1 con goles de Zidane de penal y de Materazzi de cabeza tras un córner, pero lamentablemente luego de esos goles que ocurrieron en menos de 20 minutos, el partido se volvió medio aburrido, ambos equipos tuvieron oportunidades claras de gol, pero el marcador no se movía. Aunque bueno, esta final es legendaria más que nada por la expulsión y el cabezazo de Zidane a Materazzi, sobre todo bajo el contexto de que este fue el último partido de su carrera. Y bueno, luego Italia se proclama vencedora en la tanda de penales 5-3. Y entiendo por qué muchos dicen que esta es una final legendaria. Digo, tiene sentido y esta final tiene sus cosas buenas. Pero para mí, Dios gracias si está en el top 10. Porque la verdad que la de Suecia 58 me parece mucho más entretenida. Y ahora llega una de las finales más disparejas y a la vez sorpresivas en la historia de los mundiales. ¿Cuál será? Pues obviamente la de Francia 1998. Para mí esta es una de las finales más sorpresivas en la historia de los mundiales, si no es la de mayor sorpresa, ya que se enfrentaba la vigente campeona del mundo, la Brasil de Ronaldo Nazario y Cafú, contra una selección medio floja pero que venía de hacer un muy buen papel. ¿Y qué pasó? 2 goles de Zidane de cabeza y 1 de Petit hicieron que Francia lo goleara por 3-0. Para mí, bajo todo este contexto y porque fue un partido hiper disfrutable y entretenido, para mí esta final se lleva el 9º puesto.
Y ahora llega una final que parece más una final de Eurocopa, ya que se encontraron las dos selecciones más grandes de este continente, Italia y Alemania. Obviamente estoy hablando de la final de España 1982. En fin, lo bueno de esta final, lo anteriormente mencionado, y que al igual que la de México 70, que es una final que veremos más adelante, en esta final no solo fue para decidir cuál es el equipo más grande de Europa, sino para ver quién se quedaba con la tercera estrella, ya que hasta ese momento tanto Alemania como Italia tenían 2 estrellas. Y lo malo es que en vez de ser una final hiper pareja como la final del 2022, que también la veremos más adelante, tenían los condimentos para hacer un partidazo que termine 4-4. Pero fue pura superioridad de Italia y el gol que hace Alemania para descontar ocurre a 5 minutos del final. Pero es una final bastante buena y eso no le quita su mérito. Y por eso está en el puesto 8. Y aunque quizás algunos no coincidan con mi opinión, para mí las 3 finales que ganó Argentina son partidazos. Y la que ocupa el puesto 7 es la de 1978. Un partido hiper entretenido y hasta con bastante suspenso, en la que una selección que hasta ese momento era amateur se enfrentó a la Naranja Mecánica y le ganó en alargue 3-1. Y los que dicen que Argentina medio como que se afanó el mundial, mínimo eso no influyó en esta final, al menos no tanto como Italia en el 34. Y además recordemos el palo que tiene Holanda en el último minuto. Pero bueno, Argentina le terminó ganando esa final a Holanda y tanto porque fue un partidazo y por el cariño que le tengo a esta final, se lleva el puesto 7. Y perdón para los que piensen que es un pecado no poner a esta final en el top 5, pero el puesto 6 lo ocupa la final de México 1986. Igual eso no le quita su mérito de que fue un partidazo y es de lejos una de las mejores finales y una de las más emocionantes. Como ya deben saber, empezó ganando Argentina 2-0, Alemania logró empatar tras 2 saques de esquina y a 5 minutos del final un pase magistral de Diego Maradona hace que Burruchaga haga el 3-2 final. De nuevo, una de las mejores finales. Y ahora llega la final del que para algunos es el mejor mundial de la historia, la final de México 1970. Esta final es muy grande debido a todo el contexto que tiene en parte, ya que no solo se enfrentaron las 2 selecciones más grandes del mundo, Italia y Brasil, sino que justo fue en una época en la que ambas selecciones tenían 2 mundiales ganados, por lo que esta final fue para determinar quién realmente es el mejor del mundo. El grandísimo Pelé empezó inaugurando el marcador con un gol de cabeza, Italia lo empató y luego en el segundo tiempo Brasil empezó a hacer gol tras gol a Italia y el marcador finalmente terminó 4-1. Por más de que a mí personalmente me gusta obviamente más la de México 86, me parece que no poner a la de México 70 en el top 5 de las mejores finales está mal. Así que es la 5ª mejor final de la historia de los mundiales. Y quizás este sea el último puesto de la lista que sea algo polémico, pero para mí el puesto 4 lo ocupa la final de Inglaterra 1966. Y el que me diga que es mejor que la del 86, pues esta final tiene lo que tiene esa y más. Si la del 86 tiene un equipo que empezó ganando con un golazo, esta también lo tiene. Si la del 86 tiene un equipo que remontó el partido con 2 golazos, esta también lo tiene. Si la del 86 tiene un equipo que sentenció el partido con un golazo, pues esta también lo tiene. Y además, no nos olvidemos del hat-trick y el gol fantasma de Geoff Hurst. Así que bajo todo este contexto y porque fue un partidazo que terminó 4-2 con la potente Alemania, para mí esta final se lleva el puesto 4 sin lugar a dudas. Y ahora sí llegamos a la final de la que no me pueden negar, es de lejos la más sorpresiva y legendaria de la historia de los mundiales, el Maracanazo de 1950. Aún así yo tengo un problema con esta final que no me permite posicionarla como la mejor o mínimo como la segunda mejor final de todos los tiempos. ¿Por qué? Porque depende mucho del contexto para ser considerada una final tan legendaria y tan grande. Me explico. Si el partido fuese igual, o sea, Brasil de local con la remontada de Uruguay exactamente igual, pero si fuese un partido de eliminatorias sudamericanas de hace 20 años, sería un partido más del montón,
porque no es un ida y vuelta épico como la final del 2022 que terminó 3-3, o siquiera una remontada increíble como la final que veremos más adelante, sino que es un 2-1 normalito que le hace Uruguay a Brasil, que tampoco es David contra Goliat. Recordemos que hasta ese momento Uruguay tenía un mundial ganado y Brasil no, y además contaba entre sus filas con uno de sus mejores jugadores de la historia, con Alberto Schiaffino. Entiendo que estaba cantadísimo que Brasil salía campeona porque era local y además venía de golear a Suecia y España, pero como depende mucho del contexto para ser considerada una final tan legendaria y viendo el partido en sí y la final independientemente de cómo fue, no es ningún wow. Así que, si bien no la subestimo ni tampoco le quito el mérito, el Maracanazo ocupa el puesto 3 de la lista. Bueno, estoy hablando mucho de esta final y en realidad hay una que me gusta un poco más que esta, y esa es la de Suiza 1954. Siento que esta final está infravalorada, no tanto como la del 66, pero sí vi que muchas personas no la ponen como top 3 de las mejores finales, lo cual para mí está mal, teniendo en cuenta de que tiene una remontada tan épica que literalmente la apodaron el milagro de Berna. A esta final llegaron Alemania y Hungría, la cual era la gran favorita para llevarse el título, ya que no solo contaba entre sus filas dos jugadorazos, Puskás y Kocsis, sino que también venía de golear 8-3 a Alemania en fase de grupos de ese mismo mundial. Y parece que se venía otra goleada para los alemanes cuando a 10 minutos de empezar la final ya iban perdiendo 2-0. Sin embargo, lograron empatar antes del descanso y a 5 minutos del final del partido lograron darle la vuelta al marcador. Y si bien en los últimos minutos Puskás logró marcar, el gol terminó siendo anulado. Así que, aunque no sea la mejor final, para mí esta es sin duda la que tiene la remontada más épica de todas y quizás, junto al Maracanazo, la más sorpresiva. Quizá algunos piensen que pongo a esta final simplemente porque soy argentino, pero yo les digo que no hay mucha diferencia entre esta y la otra final. Ambas tienen cosas a su favor, pero me parece que esta es demasiado emocionante y con bastante suspenso. El Mundial de Qatar 2022 quizás no sea el mejor mundial de la historia, pero sí es literalmente el mundial de las sorpresas. Las victorias de Japón ante Alemania y España, Marruecos llegando a semifinales y, como no, la victoria de Arabia Saudita frente a la selección argentina, la cual terminaría siendo la futura campeona del mundo. Y para un mundial así, la verdad que la final no decepcionó para nada. ¿Qué les digo? Empezó ganando Argentina 2-0 con una superioridad total. A los 10 minutos del final, penal para Francia. Gol a la siguiente jugada. Admiramos de los mejores goles del torneo. Otro gol de Mbappé. A los 9 minutos Francia remonta un 2-0 a un 2-2. Vamos a la alargue. Remate de Lautaro Martínez, tapa Lloris. Rebote de Messi, no se sabe si fue gol o no. Gol, 3-2. Dispara Mbappé, penal para Francia. Hat-trick de Mbappé. Faltan 20 segundos para que se termine el partido. Y ocurre esta escena de película. Con esto ya les resumo toda la final, básicamente. Y como frutillita el pastel, se resuelve en la siempre infartante tanda de penales. Por eso para mí, y sé que hay muchas personas que coinciden, esta es la mejor final de la historia de los mundiales de lejos.